Retornamos por aquí ya con la presencia de Bienvenido Ruiz aquí en el estudio. Príncipe, ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, muy bien. Agradecido de Dios siempre, como todos los días, ¿no? Y de los amigos que nos esperan ahí frente a su pantalla, esperando los comentarios. Eso es así. Bienvenido. En esta noche nosotros creo que se viste, pudiéramos llamarle de una universidad jurídica, especialmente en derecho penal y todas las especialidades con que él cuenta, no solamente a nivel de su preparación, sino su trayectoria y su experiencia como abogado de ejercicio. Que es bueno saber eso, porque hay muchos abogados, pero hay otros abogados con ejercicio y trayectoria en los estrados y en las salas de audiencia. Dicen que cuando él llega se ponen mucho a pensar, ¿eh? Bueno, y sobre todo que es un joven abogado que lucha por la justicia, que en estos días la parcialidad y el sesgo que ha caracterizado a muchos profesionales de derecho no lo tenemos en él. Es un hombre que aboga por el derecho, por la justicia en sus dimensiones más precisas. El doctor Valentín Medrano. Vamos a ver, ¿qué tal, doctor? Yo estaba buscando a ver a quién ustedes se iban a referir. Muy buenas noches, bienvenido, buenas noches, Robert, gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Esa palabra de aliento, yo sé que cuando ya no estemos aquí, cuando ya se pase lista, y yo no haya de responder a mi nombre, pues mis hijos se lo van a agradecer, posiblemente van a decir, wow, mira qué bien se referían a mi papá. Pero uno no puede permitir, independientemente de eso, del agradecimiento que se tiene, del reconocimiento, sobre todo de la dignidad de las personas de las que vienen, uno no se puede permitir que eso le cale en el cerebro, Robert, porque le carcome el cerebro, ¿tú entiendes? Y además entra uno en el pecado, ya que dice la Biblia, me parece que lo dice, y si no lo dice, pues entonces me corrigen, que los que se ensalzan serán humillados y los que se humillen serán ensalzados. ¿Es así? Es así, totalmente así. Sin embargo, hay que aclararte, Valentín, que es la trayectoria particular que habla de cada quien. La trayectoria, alguien podrá hacer un mentiz, pero la trayectoria es terca y habla por sí solo. En este tiempo no. Yo ahí te rebatería un poco, porque aquí alguien incluso lo ha titulado la época o la era de la posverdad. Sí. Y aquí hay muchas cosas que no son y se tienen como que son. Cierto. Y hay cosas que son y se tienen como que no son. De hecho, nunca antes como ahora debemos nosotros posternar la existencia del todólogo y aspirar a las especialidades, porque en las especialidades está la respuesta, por lo menos adoquinada, del conocimiento riguroso en términos científicos de una cosa. Sí. Entonces, porque aquí, vuelvo y te reitero, no se sabe la verdad. Bueno, creo que no hay un compromiso con la verdad ni a nadie le interesa. Por vías de consecuencia, uno tiene su camino, y yo veo, por ejemplo, yo puedo testimoniar, porque conozco lo que ustedes hacen en términos profesionales, y yo puedo testimoniar, podría ir a la iglesia que está allá al final del pasillo, y decir que ustedes son personas de bien. Pero a los fines de Pulibanca, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con eso mismo que ustedes señalaron anteriormente, hablar de los casos más importantes de los últimos tiempos en la República Dominicana, pero a los fines de esos casos, de esos procesos pendientes y los que están actualmente cursando, si ustedes tienen prestigio, ustedes son pasibles más fácil de ser susceptibles de ser reducidos a prisión o de ser sometidos a un proceso. Creo que hay una persecución de los prestigios porque en el morbo situacional que se tiene en términos colectivos, no es lo mismo perseguir a Honguito, como ustedes dicen, cual que sea su nombre, no sé cómo se llama esa figura, y además él tiene, si es que tiene algún tipo de popularidad, lo tiene un segmento poblacional que no es el mío, porque a mi conocimiento surgió ese nombre por primera vez, ahora con este impasse que tiene en términos de la violación a la ley de tránsito, pero no es lo mismo que tú llames a un desconocido y le voy a poner un nombre de uno de ustedes, le voy a poner Bienvenido, pero le voy a poner el apellido del otro, Bienvenido González, que no es ni Bienvenido el que tenemos aquí, ni es Robert González, ¿verdad que no? No. Entonces, Bienvenido González, tú lo sacas del ostracismo, nadie lo conoce, lo sometes a un proceso y la gente lo ve en la esquela periodística y no le importa, y pasa, y la página, mira, agarraron a una gente y ya ahí se acabó. No le da la importancia. Ahora cuando dice, mira, Robert González, ¿tú sabes cuál es el canal 16? Sí. Ese tipo tiene tal problema, entonces todo se masifica para bombardear a Robert. Sí. Pareciera que es un régimen de consecuencia correcto, porque diríamos, bueno, que el que, según la Biblia, no es lo mismo no saber y cometer el pecado
que a sabiendas cometer el pecado. Uno diría, bueno, un régimen de consecuencias porque él tiene que cuidarse más. No es así, simplemente es una exacerbación tendente a la procura de ganar aprobación, likes, aplausos, vedetismo y populismo penal. Quiero aprovechar ese pie que me deja ahí, doctor, porque de manera muy importante, la ley de tránsito ha tomado mucha relevancia en estos últimos días. Hace un tiempo hubo una joven precisamente en la zona de Mauro Auxiliadora que se llevó 3 personas, entre ellos 2 perdieron la vida. Otro caso también que fue mencionado de un joven prospecto pelotero en la zona de Peravia, otro hecho lamentable. El caso de ese joven popular llamado Honguito, en un vehículo, ya es la 3ª vez me parece que tiene situaciones de tránsito, pero ya en un caso que una persona pierde la vida. Un padre de familia, como le diríamos popularmente, un ciudadano de unos 20 y tantos años, padre de una niña y una esposa también que lloraban por su muerte. Pero precisamente ese hecho, según lo establece, y usted como abogado conoce la ley de tránsito, el que supuestamente conducía el vehículo, se le conoció el proceso simplemente en la casa del conductor y fue enviado nuevamente a su casa representado por su abogado. Este joven, el popular Honguito, Honguito Guá, como se le dice, una serie de videos, una serie de evidencias lo vinculan al hecho que supuestamente era él quien conducía, sí o no, algunas declaraciones ahí, un video circulando en las redes sociales donde él dice que salió del bobo, que resolvió. Doctor, en este orden, y es que la ley de tránsito o los ordenamientos jurídicos penal no crean la vinculación con este tipo de hechos, doctor. No tiene los suficientes dientes la ley. No tiene la drasticidad esperada. En otras naciones, la proscripción de la ley, de esta misma ley de vial, vamos a decir, de esta misma ley, conlleva incluso el que se califique la acción así acometida como un delito, como un crimen, en algunos casos. Y una persona es acusada de homicidio involuntario. De hecho, el principio que da origen a la parte epigrafaria de la norma para la definición del tipo penal de violación a la ley de movilidad en la República Dominicana se basa embrionariamente en lo que establece el artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana, que establece el homicidio involuntario. Y establece cuáles son las causales, 5 en específico, que son los verbos típicos que componen como elemento constitutivo la infracción penal de que se trata. Pero ocurre que en la República Dominicana esta es una infracción que se considera de simple policía, es una proscripción a la norma calificada como un delito incluso de tipo bagatela, en cuanto a la proscripción penal, en cuanto a la privación de libertad que conlleva, en cuanto al premio corporal que conlleva el ajuste de la conducta de la persona sindicada a la norma proscriptiva. El máximo de la pena, que por lo regular también se suspende al momento del pronunciamiento de la condenación, es muy irrisoria con respecto a los daños que se ocasionan. Pero ¿qué ocurre? Que el grueso, en términos de discusiones, el meollo situacional, en términos de imputacional incluso y de persecución, lo compone la parte pecuniaria, porque las víctimas, por lo regular, lo que acuden al proceso penal es al resarcimiento del daño material que le haya ocasionado y moral que le haya ocasionado el tipo penal. Y de hecho eso tiene hasta cierto punto lógica. Fíjate que aquí, como en los Estados Unidos, hay personas que deciden elegir una vía diferente a la vía penal para la persecución de este tipo de infracción, porque los emolumentos que pueden conseguirse, o sea, la sanción a que es condenada la persona agente de la comisión del hecho en materia civil son mayores que los que se pueden obtener en materia penal. Porque en la materia penal no es una materia especializada para la determinación de las obligaciones surgidas a raíz de un daño, a raíz en este caso, por ejemplo, de la afectación que se produce en términos morales a una persona. Porque recuérdense que la persona víctima de un accidente de tránsito, si fallece, ya se considera a sus sucesores, sus continuadores jurídicos, las personas que pueden constituirse en víctimas
querellantes y actores civiles para perseguir a la persona infractora de los hechos. Hay un trípode de responsabilidad que surge a partir del tipo penal de violación a la ley de movilidad en la República Dominicana, porque puede ser considerado penalmente por su hecho material la persona que ha cometido el hecho, como tercero civilmente responsable la persona que es dueño del vehículo que se haya utilizado al momento de la ocurrencia del hecho, cuando no recae la propiedad sobre la persona infractora o el actor material del hecho. Y entonces la parte que tiene que ver con la aseguradora, que también es un tercero que civilmente recae, sobre el cual recae la responsabilidad en base a la póliza de seguro o en el quantum de la póliza, también entra a formar parte de las personas que son imputables en el proceso penal en lo que tiene que ver con este asunto. Por eso, la ley es dura, la ley es muy dura, dura es lex, pero es la ley, dura es la ley, dura lex es lex. La ley es dura, pero es la ley. Lo digo porque a veces la gente quiere que uno se salte los alcances, los límites de la ley y que haga una especie el juez, haga las veces de arreglista al estilo del gran maestro Ramón Orlando y que ajuste la ley a los deseos, a veces a las aversiones y odios que le crea el tipo penal a las víctimas y a la sociedad misma que se considera victimizada en cada tipo penal que ocurre, a los fines de llevarlo a extremos superiores a los límites de la ley. Pero si donde la ley no pone, nadie puede poner. Si la ley dice que la proscripción de ese delito, el máximo de la pena es 3 años, nadie puede ser condenado por encima de esos 3 años. Por eso la ley concibe la proscripción general y también concibe entonces los agravantes para los tipos penales base. Por ejemplo, en materia de homicidio nosotros podemos hablar de que la proscripción del homicidio se puede condenar cuando es homicidio voluntario, digamos, de 3 a 20 años. Supongamos, ¿verdad que sí? Sí. Pero la misma ley te dice a ti que eso puede ser elevado por encima de ese límite superior que tiene, pero también puede ser reducido por debajo, del límite inferior que tiene. Pero doctor, en estos casos donde esa conducta consecutiva, recurrente, por un lado antijurídica, ¿no sería muy limitativo solamente contemplar el aspecto, vaya por el lado punitivo o por el lado del resarcimiento del daño, sencillamente basándonos en una condenación contravencional prácticamente que conviene a llevar el tránsito y después un resarcimiento económico por el daño causado? ¿No estaríamos nosotros quizás en una especie de populismo penal inverso en este sentido, cuando una conducta ya típica de un personaje que tiene algunos problemas psíquicos con el tema del vicio, de los estupefacientes, etcétera? ¿No habría quizá otro tipo, o mejor dicho, no cabría aplicarle las sanciones establecidas en el Código Penal, porque un vehículo en esas condiciones es un instrumento de muerte? No es un vehículo, no es un instrumento que se está usando para transportarse, sino para causar un daño con esa conducta. Bueno, lo primero que advierto es que usted tiene conocimiento pleno del tema y que usted es abogado. Es lo primero que advierto porque la utilización de los términos, de los vocablos jurídicos atinentes al tema, muy bien hilvanada la pregunta y muy bien abordado el tema desde el punto de vista jurídico. Pero usted sabe, doctor, que nosotros tenemos unos límites y el primer límite que tenemos es el límite de la legalidad. Nosotros no podemos saltarnos a la ley. Que esta persona tenga problemas, por ejemplo, con usar sustancias controladas al momento de conducir, eso es un agravante, lo establece la normativa penal especial de la Ley 62, que trata todo lo relativo a la proscripción a la ley de movilidad en la República Dominicana. Nosotros le llamamos ley de tránsito, lo mismo da, porque al final son sinónimos que se utilizan para definir una misma conducta. En todo caso, ¿qué podríamos decir nosotros? Podríamos ajustar la conducta de esta persona y definirla dentro de la proscripción establecida en el artículo 295 y a las personas que nos encuentran en su casa, no al doctor Bienvenido que me hizo la pregunta y del que yo supongo y estoy prácticamente seguro o puedo tentarme a asegurar que es abogado,
pero al que no es abogado, el artículo 295 prohíbe el homicidio o castiga el homicidio voluntario. ¿Podríamos nosotros subsumir la conducta en la proscripción del artículo 295 con el 304 en forma combinada del Código Penal? No. ¿Por qué? Primero, ciertamente, como dice el doctor, el vehículo podría ser un arma como cualquier otra, como el arma de fuego, como un cuchillo, como un machete, como cualquier arma blanca o arma de fuego que se utilice para asesinar u homicidiar de forma voluntaria a una persona. Ahora, ¿cuáles son los condimentos que se tienen que discutir y los elementos constitutivos que faltan o que sobran a los fines de la determinación de la responsabilidad penal? 1. ¿Hay un conflicto entre estas personas previo? 2. ¿Tenía conocimiento esta persona de alguna forma, tenía la intención manifiesta de llevar a efecto el acto volitivo de cegar esa vida? 3. O sea, son muchas las preguntas que usted se va a tener que hacer para tratar de responder y subsumir la conducta a la proscripción del artículo 295 y se va a quedar sin la posibilidad. ¿Por qué? Porque lo primero, el elemento fundamental para la determinación de la responsabilidad penal en lo que tiene que ver con la proscripción del artículo 319, que es el homicidio involuntario, que es la base fundamental en términos punitivos para lo que tiene que ver con la concreción del tipo penal de la ley de movilidad, es la inintencionalidad. Ese es el elemento fundamental, que no haya la intención. ¿Qué es lo que significa esto? Que nadie que tiene un accidente de tránsito debe querer tenerlo, porque cuando quiere producir el accidente de tránsito y produce la muerte, entonces ya no es un accidente de tránsito, es un homicidio. En todo caso, aquí no están dados los elementos constitutivos de la proscripción del homicidio para uno poder subsumir el hecho a la calificación jurídica ofertada por el Código Penal. Y nos quedamos entonces en el ámbito de la proscripción a la ley de movilidad. Y en la ley de movilidad, ¿qué podemos hacer? Acudir a lo más drástico que se puede en el caso de que sea una persona reincidente, como ustedes dijeron, pero que también, recuérdense que aparte de la proscripción en términos punitivos, en términos de privación de libertad, en términos pecuniarios también hay una de corte administrativa, porque una persona como esta debe ser segregado en el caso de que ciertamente tenga este tipo de comportamiento, de la posibilidad de manejar un vehículo por el resto de su vida. No sé si me entienden. Claro que sí. a eso nos referíamos. Permíteme bien, porque no quiero que se nos está agotando el tiempo y no quiero que el doctor se me marche, porque precisamente leía temprano un artículo que usted publicó en uno de los periódicos digitales que me llama poderosamente la atención, que Bienvenido ya lo abordaba al principio. Populismo legislativo, el motor del populismo penal. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la modificación del artículo 31 del Código Procesal Penal, donde establece cambio de lo que es acción pública a instancia privada y acción privada a instancia pública. Al parecer ya vamos a tener un cambio en este sentido, doctor. ¿Parte de esta modificación este artículo suyo? Sí, básicamente yo hago un cuestionamiento al Poder Legislativo que se suma a una conducta muy popular que aparentemente entra en sintonía con el gusto del pueblo, pero no todo lo que el pueblo quiere es bueno para el pueblo y eso lo deben saber los dirigentes del pueblo. Y lo deben saber las personas que administran la cosa pública, las personas detentadoras de poderes. Los que tienen poderes tienen que saber qué le conviene al pueblo, aunque el pueblo no entienda que le conviene. Por ejemplo, ¿qué le convenía al pueblo con respecto al tema de la pandemia? Las vacunas. Sí. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, tenía dos opciones. O lo hacía por la vía de concientización, que fue la que escogió, o lo hacía por la vía de la imposición, que no hubo necesidad de hacerlo. Pero nosotros salimos de la pandemia porque los gobiernos entendían, a través de los conocimientos científicos, que lo que más convenía para repeler los efectos de la pandemia era la vacunación general de la nación. Y así se hizo. Eso salió del pueblo, era popular, a la gente, mucha gente se oponía, ¿entiendes? Pero las medicinas saben mal, pero son medicinas que tratan de proscribir una situación. Las medicinas sociales son iguales. Hay cosas, por ejemplo, el Banco Central aumentó en 50% la tasa de interés. ¿Ustedes lo vieron, verdad que sí? Sí. Ahora, ¿eso es popular? No, ningún impuesto es popular. ¿Pero es malo? No, es bueno. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de producir en macroeconomía un efecto que salve y sane la economía nacional. Entonces, cuando el legislador se aparta de esa obligación de hacer las cosas que le corresponden hacer
en beneficio del pueblo por el simple hecho de hacerse popular, de ganar aplausos y de que le den likes, se aleja de lo que es su obligación legislativa y se convierte en un populista desde el punto de vista legislativo. Nace el populismo legislativo, que es tan dañino como el populismo penal, porque incluso es la base de comportamiento, la razón de ser del populismo penal. ¿En qué consiste este populismo? Bueno, en que todo el mundo sabe que hay un artículo, el 31 del Código Procesal Penal, que hace protagonista de la escena jurídico-penal a la víctima del proceso. ¿Por qué es la protagonista? Mira, nosotros tenemos 3 tipos de acción. Acción pública, que la lleva el Ministerio Público de oficio. No necesita que nadie lo apodere, no necesita que nadie lo autorice, no necesita que nadie le diga qué hacer, absolutamente nada. El Ministerio Público lleva a cabo su acción, que son para los casos denominados como casos graves. Los casos menos graves, que se consideran como casos bagatela, así lo definen los tratadistas, pues son acción pública e instancia privada y necesitan la motorización, la participación, el motor de arranque por parte de las víctimas de esos procesos, pero también lo convierte a esa persona en el protagonista del proceso, porque no necesita esa persona de un juez ni de un fiscal para terminar el proceso, para limitar la prosecución del mismo y para llegar a acuerdos incluso que pudieran ponerle fin al proceso de conformidad con lo que establece el artículo 44 y siguiente de la normativa procesal penal, conciliando el mismo y llegando a los acuerdos que le competen y que tengan a los niveles de sus apetencias, sin tener intermediaciones de ningún tipo. Pues entonces, ¿qué quiere el legislador? Hacerse el gracioso y sacar de la esfera del artículo 31 para llevarlo al artículo 30 del Código Penal, y que sean acciones eminentemente y únicas y exclusivamente públicas, acciones que protagonizaban a las víctimas, que lo hacían más ciudadanos, más seres humanos, pero sobre todo que lo hacía tener un papel importante en el proceso. Ahora se instituirá en un elemento protocolar del proceso, sin ningún tipo de protagonismo, y es una especie de correveidile del Ministerio Público que lo usará simplemente como un testigo, sin él tener el protagonismo que le concediera el legislador del año 2002 y que mantuvo el legislador en la modificación grande que se hizo en el año 2015. Entonces, ante esta precarización de las garantías de derecho de una parte, convirtiéndolo en facultad de un cuerpo del Estado, nosotros entendemos que eso se denomina populismo legislativo, que es el que da pie y causa del populismo penal, que no es más que aquella presión o tensión que se hace desde las esferas externas del Poder Judicial a los fines de conseguir o de obtener un específico tipo de decisión. Es la presión que se ejerce para que se consiga que, por lo regular condena. Cuando usted va con carteles o cuando usted desde los medios de comunicación pide que a una persona se le precaricen la garantía penal sustantiva, se le cercenen todos los derechos y las garantías y los principios que de alguna forma les resguardan y que establecen una serie de proscripciones para que el Estado participe en el proceso. Al momento que eso se descontinúa o se reduce, entonces usted entiende que es una forma de hacer justicia y no es sino realmente una forma de hacer injerencia en la justicia de forma malsana. ¿Qué es justicia, señores? Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Imagínense que yo, como ente del Estado que tenga que ver con la persecución de la proscripción a una norma, someta al buen amigo Robert González. Y Robert se presenta ante la justicia, pero yo tengo todos los medios de comunicación pidiendo a diario que condenen a Robert, y a gente analizando todo lo malo que puede ser Robert y ajando a Robert. Eso es populismo penal. Y cuando las autoridades se ponen debiendo los jueces fallar en contramayoría, se dice, significa ir en contramayoría para hacer justicia. Si la persona es responsable y se le condena. Si la persona no es responsable, aunque miles estén aplaudiendo, aunque cientos de miles estén aplaudiendo, el juez debe ir en contramayoría, que fue justamente el ejemplo que nos dio Brasil ahora, porque si ustedes vieron lo que estaban ocurriendo, los hechos posteriores a las elecciones, muchísimas personas estaban pidiendo cosas que se hicieran en el torneo electoral, como revisión de las elecciones, declaratorias de fraude,
que no se reconociera el resultado, y entonces, ¿qué hizo el juez supremo de Brasil y el juez electoral del Brasil? Ir en contramayoría, ir en contra de la cantidad de personas que decían que querían esas cosas, porque ese es el papel verdadero de un juez o de una persona que tenga responsabilidad real con la justicia. Doctor, se nos ha agotado el tiempo, quedan Lamentablemente pendientes. hablé mucho, yo lo siento. No, quedaron temas pendientes. Yo vi que Ahí me dio- está el llamado, doctor. Vamos a ver qué dicen los legisladores, doctor, porque es que hay algunos sectores de la población que dicen que tal vez para los robos y esas cosas es una oportunidad, pero ya está su análisis ahí. Necesitamos que Valentín vuelva a ilustrarnos Claro que sí, claro con que esos sí. conocimientos que tiene sobre estos temas tan interesantes del derecho, de la conducta humana, sobre todo en este tema que él trata en el artículo del populismo penal, que es una enfermedad que está cundiendo por toda gran parte de América Latina en este momento. Dice él que son los likes que nos tienen así, pero vamos a ver. Yo puedo hacer como Balaguer con respecto a ustedes. Si ustedes me lo piden, yo y vuelvo y vuelvo. Bueno, Ahí no, está. excelente, gracias. Así Gracias, así gracias. será. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.